¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Va en Serio. Y le prometemos un programa sumamente interesante. Vamos a platicar con José Luis Calderón y Gerardo Flores Ledesma sobre los sistemas de seguridad nacional. Esto no implica, por supuesto, Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, no. Implica el derecho a tener o no armas en casa, la disposición económica para custodios y hasta dónde estos mismos elementos de seguridad, policías, custodios, son los responsables de filtrar la información para que a usted mínimo lo secuestren, si no lo mutilen o asesinen. Va a ser un tema muy interesante. Carlos Salomón y un servidor platicaremos sobre la educación, porque sabemos, entendemos, hay estadísticas que varias familias mexicanas están perdiendo la oportunidad de llevar a sus hijos a escuelas privadas, precisamente porque no tienen los recursos, pero por el otro lado, en las escuelas públicas, el faltante de contenido, de planes de estudio, etcétera, hacen difícil la preparación e instrucción de los jóvenes. Carlos Salomón, en su cuarto de guerra, platicará conmigo, ha aceptado sobre el problema de la educación. Carla Conká, tema muy interesante, va a conversar con Ruth Reséndiz, quien es la directora de una plataforma editorial digital. Fíjense qué curioso, qué interesante, ahora usted podrá leer libros en 7 minutos o escucharlos mientras está en otra actividad, puede ir manejando, se está bañando, usted lo que sea, ya tiene la oportunidad de estar escuchando el libro, se lo están narrando. Verá qué interesante está esto como una oportunidad más para podernos educar e ilustrar de diferentes temas. Y por supuesto, pues el cartón de Eras, Beatriz Pajés, Alejandra Pérez Bernal y el francotirador José Monroy Zorribas. No se desprenda porque iniciamos. Va en serio. Bien, pues me da mucho gusto tener como invitado el día de hoy aquí en Va en Serio a José Luis Calderón. José Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Carlos, Gerardo, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación a su programa. Buenas tardes. Por supuesto, Gerardo Flores Ledesma. Gerardo. Gracias, Carlos. Buenas noches. Un gusto compartir micrófonos y con ustedes, con el auditorio. Bueno, pues hablemos de los aspectos de seguridad pública que involucran mucho estas empresas que se dedican a la seguridad privada. Y habremos de entender junto con José Luis si tiene que ver esto con los custodios callejeros o quienes están haciendo guardias en los edificios o si quien pretende cuidar a los políticos. A ver, Gerardo, abre el tema. Gracias, Carlos. Pues mira, antes que nada agradecerle a José Luis que nos haya acompañado en esta reunión, en esta mesa de debate, donde la seguridad se ha convertido en un tema vulnerable. Nunca como ahora habíamos visto tantos frentes abiertos en el tema de la seguridad, como lo hemos visto en otros temas como la economía, como lo hemos visto en temas como la pobreza. Y a mí sí me gustaría, Carlos, que José Luis nos diera un panorama de cómo está toda esta situación en México. Él nos va a hablar también de las instalaciones estratégicas, las instalaciones críticas, muchas de ellas sujetas a fallas. No sé si el gobierno, tipo de instalaciones, cuántas son y hasta dónde no se ha preocupado por mantener personal capacitado. No es lo mismo un custodio de un valores o un policía que está en una fábrica. Oye, José Luis, ¿es verdad que un país entre más seguridad tiene es que está con mayor inseguridad? No necesariamente. Bueno, antes que nada, nuevamente, gracias por la invitación. Y con respecto a lo que tú preguntas, Carlos, no necesariamente. Mira, para mí, y creo que para todos, la seguridad es una condición de certeza y también una percepción. La realidad es que hay dos formas de ver la seguridad o la inseguridad. Y mira, hay esquemas de protección o inclusive hay países donde tú casi no percibes que hay seguridad. Sin embargo, hay muchísima más seguridad de lo que uno cree. Pero únicamente uno se da cuenta cuando sucede algo. Es decir, si un país, digamos, además hay que considerar que los países tienen
distintos tipos de desafíos y distintos tipos de amenaza. No es lo mismo un país que está en condiciones de guerra, por ejemplo, en circunstancias bélicas, o un país que naturalmente tiene muchos actos terroristas, a otros países que a lo mejor por sus condiciones geopolíticas no tienen esto. En el caso de México, pues vemos una composición complicada porque estamos viendo que los grupos del crimen organizado están evolucionando a tener otro tipo de actividades, ya han dejado el trasiego de drogas por otro tipo de actividades como es el secuestro, como es el robo, el derecho de piso, y eso sin duda trastorna a la sociedad y trastorna inclusive el desarrollo del país. O bueno, actos terroristas, perdón, como hemos visto en Culiacán o como hemos visto en Morelia y otras geografías, donde tienen aterrada a la comunidad porque cierran avenidas, sacan armas de alto poder, circulan con vehículos antimotines, en fin, tienen mejor armamento aparentemente que muchos cuerpos de seguridad. Sí, fíjate que ahí traíamos en un debate de lo que es y no es el terrorismo. Para términos prácticos, el terrorismo significa eso, infundir terror en una sociedad, y lo estamos viendo, aunque a lo mejor por cuestiones de carácter político, pues no se clasifica como tal este tipo de situaciones, pero sin duda es algo de terror, como vemos las amenazas de un vehículo bomba, por ejemplo, en la refinería de Cadereyta, lo que pasó en el edificio de Pemex, te recordarás en la administración anterior. Estamos viendo situaciones que día a día, como tú dices, siembran el terror en las personas. Pero mira, regresando al tema de lo importante de la seguridad, es que es un tema que trastoca en el desarrollo y en la economía de los países. Y si no hay seguridad, pues lamentablemente deja de haber la posibilidad de inversiones. Y eso sin duda pues lacera y lastima mucho en el desarrollo económico. Hemos visto también la pérdida importantísima de inversiones en el país por falta de esa certeza, por falta de ese Estado de Derecho. Es lamentable, Carlos. Gerardo. José Luis, José Luis Calderón González, tú como vicepresidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad, subrayar si ha subido o se ha multiplicado el costo de la seguridad privada para las empresas. Bueno, mira, la realidad es que nosotros, déjame explicarte un poquito qué es la seguridad privada. Es muy importante que el auditorio dimensione. La seguridad privada no solo son los guardias. La seguridad es una serie de recursos. Vamos, si quieres, hablar de un sistema de protección. Un sistema de protección son los recursos físicos, tecnológicos, humanos y procedimientos que se despliegan en un territorio, es decir, en una instalación, una fábrica, en una ciudad o una colonia o en un estado, y todas estas cosas, todos estos, digamos, estos recursos desplegados a través de un diseño estratégico permite tener una condición de comando y control para de esta manera coordinar acciones para mitigar y anular cualquier riesgo y amenaza. Entonces, entendiendo esto, la seguridad no solamente son guardias, estamos hablando de que es capacitación, además de los guardias tienen un equipamiento, estamos hablando del blindaje arquitectónico, estamos hablando de las alarmas, estamos hablando de los sistemas de videovigilancia, estamos hablando de los controles de confianza para el personal, estamos hablando también de todo lo que es el equipamiento de patrullas, de vehículos blindados, por ejemplo, que usan los funcionarios. También como temas de seguridad privada estamos hablando de las estrategias de ciberseguridad y todos estos equipos tecnológicos que utilizan las agencias de fuerzas del orden y de defensa. Entonces, hablamos de la seguridad como muchas, con un tema con muchas aristas y muchas especialidades, y la seguridad privada, en la ley de seguridad privada se prevén todas estas modalidades, son 6 modalidades. Es decir, que hay un gran número de empresas y es un sector o es una industria que representa aproximadamente el 2% del PIB. Oye, Gerardo, perdón, antes de Gerardo, José Luis, estás hablando de lo ideal, de la estructura, de la operación, de la estrategia, pero en México, voy a hablar de México, de nuestro país, ¿qué tanto puedes confiar en los custodios o en estos mecanismos a los que tú te refieres? Porque sabemos que gran parte de los asaltos, gran parte de los secuestros, gran parte de los atentados vienen precisamente de la información que filtran los custodios que tú contratas para tu protección. Fíjate qué buena pregunta haces, Carlos. Estábamos hablando precisamente que la seguridad es una serie de recursos
Y lo primero son los procedimientos en seguridad. Es importante que el auditorio sepa y reconozca que hay todo tipo de empresas, como en todos lados. Hay empresas que sí mantienen unos parámetros muy importantes en lo cuanto es el control de confianza y la capacitación de su gente. Sin duda, lo que tú mencionas es fundamental. Muchos de los casos que suceden de todo tipo de delitos proviene de una fuga de información. Entonces es importante, y te reitero que como parte de la seguridad privada hay una, digamos, una rama de la seguridad privada que se dedica a lo que es el tema de control de confianza. Es decir, todas estas pruebas y todas estas baterías sociológicas que se le hacen a las personas que pueden estar dentro de una organización, inclusive dentro de nuestra propia casa. Estamos hablando para choferes, estamos hablando para gente de servicio, pero inclusive para ejecutivos del más alto nivel, entran a este tipo de procedimientos. Sí, porque hay veces, Gerardo, que el mismo policía que está en la caseta de entrada de tu condominio particular o de tu edificio es como dirían en Colombia, el sapo, o como diríamos aquí, el soplón. Te dice a qué horas entras, con quién vives, a qué horas estás, si tienes sirvientas, si tienes llaves, etcétera. Sí, sí es cierto, y lo que dice José Luis es real. ¿Las fallas tú, José Luis, que observas en todo este proceso de seguridad privada en México? Bueno, mira, lo primero es eso, que creo que como sociedad nos hace falta trabajar en una cultura en seguridad. La realidad es que somos una sociedad que en un tiempo relativamente corto nos hemos visto sometidos a unas condiciones completamente distintas. Hay estudios que nos han colocado como el 12º país más peligroso del mundo. En otro de los estudios, pues creo que México tiene 5 de las ciudades más peligrosas a nivel mundial. Y tomando en cuenta que nosotros no estamos en una condición de guerra, por ejemplo, ¿no? Entonces es delicado, y lo delicado también es que no se tiene como tal te decía, una cultura o una estrategia para sensibilizar a las personas en materia de seguridad o inseguridad. Es decir, no sabemos qué tenemos que hacer cuando sucede X o determinada situación que puede impactar en nuestra tranquilidad y nuestra seguridad. Claro. Pregunto y responde si gustas y si quieres. Gracias. José Luis, pero por el ámbito de trabajo, por la responsabilidad que representas, por lo que nos estás comentando, ¿tú aceptarías que los ciudadanos en México estuviésemos armados para defendernos? Mira, es una pregunta muy complicada porque yo no soy especialista en el tema de manejo de armas, tampoco en la parte de guardia. Mi especialidad es más, está orientada al tema de instalación de sistemas tecnológicos y físicos para la protección de infraestructura. Pero esto te lo pregunto. Sí te la voy a responder, Carlos. Yo creo que definitivamente, bueno, mira, te comento, hoy la ley prevé que uno pueda tener una arma en casa. Sí. Lo que no prevé es que la puedas estar transportando. Entonces, yo creo que puede ser una posibilidad, sin duda, pero siempre y cuando, insisto, pues hay una cultura. Pero si la gente nada más se arma y se le dan armas porque sí, sin tener un carnet, un entrenamiento, una revisión periódica, inclusive se pueda tener un estudio de las condiciones psicológicas de esta gente, pues definitivamente veo como un riesgo que se pueda armar a toda la gente, ¿no? Sí, esto lo he preguntado, Gerardo, porque pues no todos tenemos la capacidad económica, y menos ahora con esta crisis, ¿cómo le llaman ustedes? Estancamiento de la economía, más la pandemia. No tenemos la capacidad de tener 1, 2, 3 custodios, más la camioneta blindada, más las armas que se les proporciona, ¿no? Sí. Sí, pero fíjate que quiero regresar a lo que dijiste, Carlos, y Sí. lo más importante en un esquema de seguridad es cuidarnos nosotros, pero sobre todo, como dices, cuidar lo que hacemos, lo que decimos, y no mandar mensajes equivocados. Es decir, si yo salgo a la calle con un coche último modelo, con un reloj, aunque sea de imitación, ¿no? Pero que se vea un reloj ostentoso, quizás estoy pagando mi coche, no tengo para pagarlo, pero ahí lo voy pagando, pero estoy mandando un mensaje de que yo ostento y tengo un poder económico, y pues sí, definitivamente me voy a colocar como un blanco, como un objetivo, ¿no? También Sí. cuando nosotros estamos en un restaurante y platicamos, pues sí, un consejo es tener cuidado de lo que decimos y enfrente de quien lo decimos. Es decir, si yo estoy platicando que me voy a ir 2 semanas de vacaciones y pues evidentemente sé que se va a quedar mi casa sola o mi oficina sola,
y entonces pues la gente puede hacer una estrategia, ¿no? Entonces, primero que nada hay que cuidarnos y en eso regreso a la parte importante de hacer una cultura en seguridad, Carlos. Pues cerramos, Gerardo, y además este tema estira para mucho porque, bueno, no podemos vivir en un país de perseguidos, de paranoicos o en un país donde no tengas éxito, porque si traes un reloj, eres sujeto a. Si platicas eres sujeto a. Si caminas por, eres sujeto a. Digo, caramba, pues ¿dónde estamos, no? Fíjate que sí, es muy lamentable. Yo te preguntaría también, José Luis, si me permites, del total de elementos que hay en el país, tanto de seguridad privada como pública, ¿cuántos son confiables? ¿Qué porcentaje? No, pues eso, Gerardo, es una pregunta muy complicada porque yo creo que ni siquiera, bueno, si revisas las notas, simplemente todas las policías a nivel estatal o a nivel municipal aparecen reprobadas en esto que es en los exámenes, buenos exámenes, en las certificaciones que hace el secretariado a través del órgano de centros de control de confianza. Entonces, bueno, pues es una pregunta muy, muy complicada. Además, es un número que va cambiando constantemente, y no, la realidad es que ese es otro problema importante de discutir, la falta de información fidedigna y puntual en materia de seguridad, Gerardo y Carlos. Muy bien, pues José Luis, te agradezco mucho haber estado hoy con nosotros, te habremos de invitar, de convocar nuevamente porque pues quedan muchas dudas y sobre todo muchas tentaciones en este México tan, digo, tuve nada más, y tú lo sabes bien, Gerardo, con los periodistas. O sea, yo siempre he dicho que nos matan por lo que sabemos o por lo que creen que sabemos. Pero también he dicho que nosotros no somos diferentes a los demás, cumplimos las leyes que nos rigen, pero sí somos diferentes, sí somos distintos en el sentido del compromiso social que tenemos y de la información que traducimos. Pero al final de cuentas es el país donde más matan periodistas y donde mayor impunidad hay en ese sentido. Gerardo, cerramos. Gracias, Carlos. Y bueno, pues yo concluiría con que hoy por hoy es más fácil correrle a un policía que a un delincuente, man. Muy bien. Pues muchas gracias, José Luis Calderón. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Queda el desafío para una próxima ocasión. Muchas gracias, al contrario, Carlos, y muchas gracias por la invitación a tu programa. Saludos, Gerardo. Un placer haber estado con ustedes. Gracias, José Luis. Muchas gracias, Gerardo. Gracias, Carlos. Buenas noches. Gerardo Flores Ledesma. Gracias y vamos a una pausa, no se desprenda. Esto va en serio. Volvemos.